Bienvenidos al módulo de la demanda del transporte de las cuatro etapas de la maestría en logística y transporte. El modelo de las cuatro etapas es la base para determinar cómo expandir, cómo va a crecer la población en las ciudades y cómo esa población va a demandar transporte. ¿Cuántos viajes en Bogotá? ¿Cuántos viajes en Cali? Se van a demandar, se están demandando actualmente y se van a demandar en los siguientes 5, 10, 15 y 20 años. Es muy importante la planeación de las ciudades en su parte de transporte, porque Bogotá es el ejemplo de cuando no se hace una adecuada planeación y un seguimiento a esa planeación y un diseño de infraestructura, la ciudad se satura exceso de congestión para los vehículos particulares y los sistemas de transporte público empiezan a presentar una calidad que no es la que podría brindarse si se tuviera un sistema de transporte público con una infraestructura adecuada. Entonces, es muy importante que como logísticos entendamos cómo es que se planean las ciudades. Porque como logísticos, uno, los operadores de flota de sistemas de transporte público demandan de logística. Y dos, el transporte de carga hace interacción con la infraestructura disponible para las ciudades. Y las ciudades se piensan para los ciudadanos. ¿Sí? La prioridad tradicionalmente a nivel mundial cuando se planean ciudades no es la carga, es ni la logística, es cómo proveer todos esos viajes que necesitamos por las mañanas para llegar al trabajo y a las universidades y a los colegios y por las tardes cómo devolver a las personas a sus hogares de residencia con el menor tiempo posible y al menor costo posible. Ese es el reto de las ciudades. Para ello pues tenemos que entender qué tanta demanda va a haber y esto es lo que hace, lo que intenta los conceptos y los principios que se responden con el modelo de las cuatro etapas. Este es un webinar para que entendamos cómo esos conceptos, no tanto para que realmente hagamos la planeación. Cada día hay métodos más nuevos, pero siempre hay que empezar por lo básico. Y este es un módulo que muestra los conceptos básicos del modelo de las cuatro etapas. ¿Sí? Con estos conceptos es que nosotros planeamos cuáles van a ser las nuevas vías de la ciudad, cuáles vías tienen que expandirse, ¿sí? Dónde reservar corredores, cómo expandir los sistemas de transporte de Transmilenio, de metro, de trenes ligeros, ¿sí? Cómo desde el POT, cómo debemos manejar el tema de zonificación y cuántas personas van a hacer uso, van a vivir en ciertas zonas de la ciudad y cómo va a ser el transporte para poder satisfacer las demandas de estas nuevas zonas o redensificaciones de la ciudad. ¿Sí? También para determinar por dónde deben ir las rutas de los buses y para determinar las tarifas, aspectos de calidad. ¿Sí? Entonces, para poder atraer más personas a los modos más sostenibles que nosotros, pues que la ciudad desee implementar. ¿Sí? Lo que queremos es hacer una planeación adecuada y dar calidad de vida a los usuarios, a los ciudadanos, teniendo en cuenta que las líneas de metro pueden tomar más de 10 años desde su concepción, consecución de recursos, estudios, hasta implementación y puesta en marcha. Entonces las ciudades deben planearse a 20, 40, 50 años y es un ejercicio que hay que hacer, ¿sí? Obligatoriamente. Las consecuencias es pues una mala calidad de vida. ¿En cuanto a qué? En cuanto a altos tiempos de desplazamiento, congestión, emisiones, eh, accidentalidad vial, siniestralidad vial. Todos esos son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando planeamos ciudades. Y en línea con la maestría en logística de transporte, porque también los logísticos lo debemos ver, es porque esto es un elemento fundamental para el diseño de ciudades inteligentes y todas las oportunidades de negocio y desarrollo de software que hay y uso de dispositivos para soportar la operación de una mega ciudad en cuanto a educación, transporte, seguridad. ¿Sí? Este es un elemento que hay que tener en cuenta y es cuántas personas van a hacer uso de los sistemas de transporte y por dónde van a hacer uso de los sistemas de transporte. Y el modelo de las cuatro etapas son estos cuatro elementos: la generación de viajes, cómo se hace la proyección de cuántos viajes se van a generar en una ciudad a partir de los históricos y entender lo que está pasando con las dinámicas de la ciudad, poder pronosticar, poder hacer una proyección del volumen de viajes de una ciudad.
¿sí? Después vamos a determinar la distribución de los viajes, construir la matriz de origen-destino, de dónde a dónde van a ser esos millones de viajes que se generan en una ciudad como Bogotá. La tercera etapa es la selección del modo, por qué las personas eligen Transmilenio, por qué las personas eligen carro, por qué las personas eligen un bus, ¿sí? ¿Cuáles son esos modelos que nos permiten entender cómo es que los ciudadanos seleccionan los modos? Y el último es identificar cómo, pues un modelo muy sencillo de dadas unas posibles rutas de ya un modo seleccionado, cómo esas rutas se van saturando y cómo los usuarios empiezan a tomar decisiones sobre esas rutas que están siendo saturadas y cómo se van asignando los niveles de viaje a través de las rutas. Ese es el modelo de las cuatro etapas. Por lo tanto, este webinar pues tiene cuatro elementos. El primero, que es introducción y generación de viajes. El siguiente, distribución de viajes. El tercero, selección de modo. Y el cuarto, el tema de asignación de viajes, selección de ruta. Bueno, entrando ya en tema de generación de viajes, ¿qué queremos predecir? Queremos decir, en 5 años Bogotá, ¿cuántos millones de viajes va a hacer? ¿Sí? Y para eso se utilizan dos elementos, la generación de los viajes y la atracción de viajes. En las ubicaciones de Bogotá, las personas de dónde de qué zonas van a generar los viajes por la mañana, cuando van a ir al trabajo o cuando van a ir al colegio o recreación, ¿sí? Entonces eso se llama tradicionalmente el tema de generación. Y la atracción es donde se reciben esos viajes, a dónde llegan esos viajes, ¿sí? Entonces la generación de viajes, pues lo primero es la cantidad de personas que hay en el área, ¿sí? Dependiendo de la población es que se van a hacer viajes. Y lo segundo es cuántos viajes va a hacer cada persona. Eso depende de qué, del nivel de ingresos de algunos predictores que tradicionalmente se utilizan para estimar la generación de viajes es el nivel de ingresos. A mayor ingresos puede ser que las personas viajen más, ¿sí? Hagan más viajes, ¿sí? El tema de tenencia de vehículos, moto, bicicleta o carro, ¿sí? También puede ser que las personas que tengan moto o carro hagan más viajes que las personas que usan transporte público. El tamaño de las familias, el valor de la propiedad podría ser otro predictor, la densidad residencial y la accesibilidad de la zona, ¿sí? Si la zona no está bien conectada, probablemente se van a hacer pocos viajes porque va a ser un poco, pues presenta mayor complejidad hacer los viajes. Entonces las personas van a tratar, un ejemplo sería una zona con baja accesibilidad, las personas hacen grandes mercados y tratan de ir lo menos posible a la tienda porque hay una baja accesibilidad, ¿sí? Entonces son posibles predictores. Nosotros construimos los modelos y decimos, ese es el que mejor se ajusta con los datos, así vamos a proyectar la ciudad, los movimientos de la ciudad. ¿Listo? Entonces, esos son los tradicionales de generación de viajes. Y los tradicionales de atracción de viajes son los espacios de servicios disponibles en cuántos sitios, cuántos puestos de trabajo hay en el área o cuántos metros cuadrados de zona de trabajos hay, de comercio, de industria y de estudio, ¿sí? El número de empleos que hay en esa zona. Esos son los elementos que vamos a analizar, que vamos a construir nuestros modelos para mirar cuál es mejor que otro en cuanto a atracción de viajes. Y hay dos modelos, aquí tengo dos modelos, dos ejemplos de modelos. Uno es el método de factor de crecimiento y el otro es el método de regresión. El método de factor de crecimiento es colocamos un delta por cada año y el de regresión tiene en cuenta las variables que me permiten a mí predecir cuántos viajes se van a hacer a futuro. Nosotros vamos a analizar el método de regresión. Como ya hemos visto, esta es la fórmula de un método de regresión. Hay unas variables independientes o predictivas, que son las X, ¿sí? Y hay unos coeficientes para cada una de esas X, que son los B sub I. Entonces, estimo esos B sub I con los históricos, ¿sí? Calculo cuáles son los valores a futuro de los predictores. Entonces qué población va a haber en el 2000, estamos en el 2021, qué población va a haber en el 2025, en el 2030, en el 2040, cuál va a ser el nivel de ingresos de Bogotá,
¿sí? Si va a aumentar sobre la inflación o no va a aumentar sobre la inflación, áreas disponibles, ¿sí? Teniendo en cuenta las proyecciones de los predictores, teniendo los coeficientes, yo puedo estimar cuántos viajes se van a generar en la ciudad. ¿Listo? Eso es el método de regresión lineal. Y aquí tenemos un ejemplo para generación de viajes y para atracción de viajes, ¿sí? Hice este modelo, es un modelo totalmente inventado, ¿sí? Plausible, pero inventado. Podría ser algo que podría pasar con valores que podrían ser, pero no es sacado de la Secretaría de Planeación. Bienvenido a aquel que quiera hacer la tesis y construir este modelo con los datos actuales de Bogotá. Entonces, yo dividí a Bogotá o la ciudad imaginaria, la ciudad hermana que es muy similar a Bogotá, en 6 zonas, ¿sí? Para estimar cuántos viajes se van a generar en la ciudad en el futuro. ¿Listo? Entonces, la generación de viajes la hice con número de personas, número de vehículos particulares y nivel de ingresos, ¿sí? Dada una fecha, dada un horizonte de tiempo, yo puedo pronosticar qué tanta población más va a haber cada año en la ciudad, qué tantos más vehículos van a haber en la ciudad y qué tanto va a aumentar el nivel de los ingresos, ¿sí? Eh, un ejemplo es el número de motocicletas. En Bogotá pasamos de 35.000 o 37.000 motocicletas en el 98 a casi medio millón de bicicletas en el 2018. ¿Sí? Esas son tasas de crecimiento que encontramos en Bogotá. Entonces, de allí pues esos valores. El número de personas pues yo lo puedo estimar del DANE. Ellos tienen proyecciones del crecimiento poblacional. Ahorita bueno, el año pasado nos entregaron la corrección de las predicciones del censo de 2005 a 2020. Y pues con esas predicciones, con esos análisis, yo puedo predecir el comportamiento poblacional de Bogotá, ¿sí? A futuro. Y en cuanto a factor de atracción de viajes, en las diferentes zonas se calcula el número de empleos, el número de metros cuadrados de comercio y el número de estudiantes en las zonas. Con este modelo de atracción de viajes, yo podría predecir cuántos viajes hay, qué empleos hay en cada zona actualmente y en 10 años cuántos empleos van a haber, cuántos metros cuadrados de empleo hay actualmente y en 10 años cuántos van a haber, y cuántos estudiantes hay actualmente y en 10 años cuántos van a haber. Y con con esas proyecciones y con esos coeficientes, yo puedo predecir puede ser una proyección va a ser una proyección de cuántos viajes van a haber en Bogotá, ¿sí? Para dar una magnitud y cuantificar en cuánto van a crecer esos viajes en Bogotá, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde salen los coeficientes? De un modelo de regresión lineal con los históricos. En la última diapositiva tengo un ejemplo de cómo se calcularon los coeficientes. ¿Listo? Y aquí está un ejemplo teniendo Bogotá ha hecho encuestas de movilidad 2005, 2011, 2015 y 2019. Se han hecho encuestas de movilidad, están en datos abiertos Bogotá, ¿sí? Los análisis de las encuestas también están disponibles y sabemos cuántos viajes se hacen en Bogotá en un día típico y en un fin de semana en Bogotá gracias a esas encuestas. Son material de investigación tremendamente valioso, el cual podemos estudiar y están disponibles gracias a la Secretaría de Movilidad. Habiendo hecho eso, volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, en el 2005, ahí está, para la zona 1 el número de personas que en el censo del 2005 se encontraron en la zona 1, ¿sí? Y así para todas las zonas. El número de vehículos lo podemos estimar en cuanto a vehículos registrados en Bogotá y cruzar por las zonas. También la Secretaría de Planeación, pues esos son valores que la Secretaría de Movilidad o Secretaría de Planeación pues ahí
Hay métodos para calcular cuántos vehículos pueden haber en una zona. Las encuestas de movilidad pues les hacen preguntas a las personas en las diferentes zonas. Qué tan representativo sea, pues eso es algo que hay que analizar, hay que calibrar los modelos, pero digamos que hay cómo calcular el número de vehículos en las diferentes zonas, al igual que el nivel de ingresos, ¿sí? Cruzando eso con los datos de la Secretaría de Planeación. Teniendo en cuenta eso, lo que yo hago es multiplico a cálculo de esos valores que encontré en el censo del 2005 y los valores que tienen las secretarías con encuestas y proyecciones econométricas, puedo calcular cuántas personas van a haber en el 2010. En 5 años, cuántas personas, si habían 1.392.644 en el 2005, cuántas van a haber en el 2010. ¿Cómo hago eso? Pues multiplicando eso por la tasa de crecimiento poblacional. Aquí tenemos que la tasa de crecimiento poblacional es del 2%, por lo tanto para el 2010 es 1.392.000 por 1.02 por 1.02 por 1.02 por 1.02 por 1.02, 5 veces, o 1.02 a la 5, ¿sí? Calculo y con eso puedo calcular para cada uno de los predictores qué valores van a tener para el 2010. ¿Listo? Igual para la atracción. Entonces, la atracción de las zonas está determinada por el número de empleos, los metros cuadrados de comercio, el número de estudiantes, y con los factores de crecimiento yo puedo estimar para el 2010 cuántos empleos van a haber en esa zona, en cada una de las zonas. ¿Listo? Y con el modelo de regresión yo tengo los coeficientes acá, ¿sí? Para cada uno de los predictores, y ya una vez teniendo el valor del predictor y su coeficiente, pues yo puedo calcular cuántos viajes se van a hacer, ¿sí? Entonces, por favor, en Excel, hagamos en un Excel estas dos tablas. Entendiendo la metodología de la regresión lineal, calculemos el número de personas, el número de kilos y el nivel de ingresos para las diferentes zonas, ¿sí? Y nos tiene que dar esto. ¿Listo? Por favor, hagamos lo que es un ejercicio que me permite a mí entender cuántos viajes se van a hacer en Bogotá, ¿sí? Entonces, a partir de los valores de la encuesta, no son los reales, pero digamos que se hizo el ejercicio que de los valores del 2005 al 2010 se generaron 11.600.000. Estimamos que para el 2010 se van a hacer 11.648.000 viajes. Si queremos mirar cuántos viajes hay de diferencia entre el 2005 y el 2010, simplemente pues calculamos allí podríamos en el Excel calcular el número de viajes para el 2005 con esos valores de número de personas, número de vehículos y nivel de ingresos por los coeficientes. Ahí podría calcular la columna viajes del 2005 y lo podría comparar con los viajes del 2010, ¿sí? Y allí me daría la diferencia. Entonces aquí estimamos que para el 2010 se hicieron 11.648.416 viajes, ¿sí? Y como es un modelo diferente, la atracción me da diferente. ¿Listo? Entonces, el modelo de generación me dice que se generaron 11.648.416 viajes, y la atracción me dice que se atrajeron, o sea, las zonas atrajeron 11.140.484 viajes. Hasta ahí el modelo de regresión fácil. El problema es que hay una diferencia entre la atracción y la generación. ¿Listo? Tradicionalmente vamos a asumir que el modelo de producción es más exacto que el modelo de atracción. ¿Listo? En la siguiente etapa vamos a mirar cómo nos impacta que haya una diferencia entre la generación y la atracción. Y aquí tengo la diapositiva de cómo calculé los coeficientes del modelo. ¿Listo? Creo que ese es el modelo de generación. Ahí está la regresión. Entonces cogemos los valores del 2005, los valores del 2010, ¿sí? Los colocamos como los predictores en el X, ¿sí? Y ahí colocamos los valores de predicción, ¿sí? En el Y. Calculamos
y calculamos los coeficientes. Ahí vemos en la tabla de el modelo Stats Models los valores de los coeficientes en x1, x2 y x3. ¿Listo? Y vemos que todos tienen un p-value significativo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, cogiendo los valores del 2005 y del 2010, ingresándolos en el modelo de regresión lineal, con Stats Models puedo calcular los valores de los coeficientes. ¿Listo? Y aquí es como yo puedo obtener los valores de los coeficientes para la predicción. Ya con esto, yo podría predecir, o sea, yo cojo la encuesta del 2005 y el 2010, las analizo. Con eso calculo los coeficientes y teniendo en cuenta los coeficientes y las proyecciones de cada uno de los parámetros de los predictores, yo podría calcular cuántos viajes se generan en Bogotá en el 2015 y en el 2020 y en el 2030. ¿Sí? Para eso es que estamos haciendo este ejercicio. Entonces, tomando como base los valores del año 2010, estime la producción de viajes y la atracción de viajes totales para Bogotá en el año 2015 usando los mismos factores y tasas de crecimiento. ¿Listo? Entonces, por favor, hagamos el Excel y estimemos ahora al 2015. Entonces, ponemos pausa, hacemos el ejercicio en el Excel y les debe decir que la producción es de 14.762.374 y la atracción es de 12.768.567. La suma de la producción de todas las zonas es ese valor y la suma de atracción de todas las zonas es ese valor. ¿Listo? Y ahí está. La generación de viajes excluyendo caminar en el 2015 para Bogotá fue de 14.500.000 viajes, de acuerdo a la encuesta movilidad del 2015. ¿Listo? Entonces es para ponerles en contexto que esto sí es aplicable, aunque hay modelos más robustos, lo importante es entender el concepto. ¿Listo? Este webinar es para entender el concepto de ese crecimiento y que entre mayor ingreso, pueden haber algunos predictores como mayor ingreso y mayor población, mayor número de viajes en total en la ciudad. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro y que se tomen el tiempo para hacer los ejercicios y que les den los valores que están ahí, están los resultados. Bueno, seguimos con ya encuentran la siguiente etapa en el siguiente webinar.